otro ejemplo de política distinta. El mismo funcionamiento de las instituciones. Hoy la dinámica política, y es un síntoma de gravedad de situación de este país, no está en el Parlamento, está en el Consejo de Ministros. La disputa está entre los ministros tecnocráticos y los llamados ministros sociales, pero no está en el Parlamento. ¿Por qué? Porque se ha hecho una política para que no esté en el Parlamento. Ojo, y también digo, y la oposición tiene su parte de responsabilidad en eso también. Y en el campo de la justicia se podría hablar exactamente lo mismo. Por lo tanto, es evidente a mi juicio que existen políticas distintas y diferentes. A mí me gustaría de nuevo ir a la conferencia del siglo XXI, porque en síntesis hablaba de que el problema era de estrategia del centro derecha, que estaba mal planteada, y de una definición del proyecto político que todavía no tiene. Entonces yo recuerdo que le hicieron esa noche una pregunta que fue, nos dejó a todos un poco parados. Alberto Ruiz Gallardón le preguntaba, creo que usted lo recuerda perfectamente, eso está muy bien, es un proyecto político que puede ser asumido por nuestro partido. Y le preguntaba también quién debe de liderar ese nuevo proyecto político que usted anunció. Con esto le quiero preguntar dos cosas. Una, si usted, por lo que acaba de decir, no se ha recogido lo que usted dijo en aquella conferencia, no se está cambiando de estrategia, no se ha definido ideológicamente todavía lo que usted pedía dentro de la Alianza Popular. ¿Qué es lo que va a hacer a partir de ahora? Y si todavía sigue manteniendo que el líder que debe llevar adelante esos proyectos de futuro en los cuales usted está inmerso debe ser todavía Antonio Hernández Mancha. Bueno, el partido tiene una gran oportunidad, que es el Congreso de enero, y justamente en el Congreso de los partidos son donde se hacen las grandes definiciones y donde hay que afirmar las estrategias de futuro del partido. A mí personalmente ese sería el Congreso que me interesara, ese Congreso, un Congreso capaz de presentar una oferta de articulación del centro derecha y un proyecto político para la mayoría social de este país, para la mayoría de los ciudadanos de este país. Eso es lo que a mí me interesa. Pero eso se traduce en nombres propios. Al final yo sí he podido ver en la CNN, gracias a la televisión por satélite, el desarrollo de la convención demócrata que acaba de terminar. Ahí hubo un enfrentamiento fuerte entre Dukakis, candidato ya a la presidencia, y Jackson, que había sido candidato a la presidencia, que perdió con Dukakis y que aspiraba a ser vicepresidente. Hubo un pulso de personas fuerte, además con amenazas de no apoyo de sectores perfectamente definidos a la hora de la carrera definitiva de aquí a noviembre. Al final, lo que ha pasado ha sido que han llegado a un acuerdo programático y han acabado todos dándose la mano, cantando soul, etcétera. Yo no sé si es que en España somos más antropófagos o no somos más antropófagos políticamente hablando, pero eso en los congresos de los partidos no se ve tan a menudo. Y no hablo solo de Alianza Popular, no hay más que recordar lo que le ha pasado a Pablo Castellano en el PSOE, por ejemplo, ¿no? Pero en la Alianza Popular también ocurren esas cosas, ¿no? ¿Cómo prevé que va a pasar desde el punto de vista de personas el Congreso de enero? Pues a mí me gustaría que pasase, si es que tiene que pasar, algo parecido al ejemplo que se ha puesto. ¿Pero cómo lo prevé? ¿Cómo lo prevé? Yo lo preveo sinceramente de esa manera, por una razón. Yo personalmente, y estoy seguro que cualquier compañero de Alianza Popular, pone la unidad del partido por encima de todo. Por encima de todo. Por encima de cualquier ambición, por encima de cualquier discrepancia, por encima de cualquier circunstancia pequeña. Al final las dinámicas de partidos son unas dinámicas que se tienen que cerrar entre personas razonables que comparten un mismo proyecto político. Y si esa dinámica consiste en quién ocupa un despacho o quién ocupa otro, pues efectivamente eso ni le interesa a nadie, ni desde luego yo estoy en esa dinámica, ni a mí concibo los partidos como un fin en sí mismo. Los partidos son un instrumento. Ocupar un despacho de un partido no tiene sentido. Se ocupa un despacho para hacer algo. Y si no, pues uno no lo ocupa, se dedica a otra cosa que probablemente será más rentable. Y luego, las presidencias de los partidos las dan los compromisarios en los congresos. La presidencia de AP en este momento, de Hernández Mancha, es absolutamente legítima en un congreso legítimo. La futura presidencia de Alianza Popular, que sea, si es Hernández Mancha o si es otra persona, será también legítima. Y otra cosa distinta son los liderazgos. Los liderazgos los dan los ciudadanos, los liderazgos los da la sociedad, los liderazgos los dan las elecciones, y eso está por ver en el futuro. Señor Ander, eso está bien, pero siempre y cuando hay un proyecto común. Por lo que usted acaba de decir hace un momento, ese proyecto común no existe. Hay serias divergencias, al menos
entre lo que usted representa o quiere representar y lo que en este momento pueda defender Antonio Hernández Mancha, incluso de cara al Congreso del próximo mes de enero? No, serias divergencias de proyecto político no hay. Ojalá pudiésemos acertar todos mucho más en la transmisión del mensaje del proyecto político. Serias divergencias de proyecto político no hay. Es decir, Antonio Hernández Mancha y yo pues estamos de acuerdo en muchas más cosas de las que estamos en desacuerdo, aunque a veces pueda parecer, desgraciadamente, a lo mejor por nuestra culpa lo contrario, pero discrepancias de proyecto no hay. Militamos en el mismo partido, no puede ser. El partido... Pero... Sí, no, decía que con respecto al Congreso de enero ya usted en cierto modo se ha cargado el Congreso, porque si no tengo mal anotado, usted ha calificado el Congreso que ni la situación ni es adecuada, ni justa, ni conveniente, ni suficiente. He tomado nota textual. Es decir, que me parece difícil que con este planteamiento previo ese Congreso vaya a terminar como el Congreso del Partido Demócrata de Dukakis y Jackson, ¿no? Es decir, bueno, que ahí habría que ver quién es el Jackson de la película, ¿no? No, lo que ocurre es que hay veces que las circunstancias convierten problemas de forma, a lo mejor, en problemas de fondo. Lo que usted señala es un asunto de orden interno del partido muy difícil de explicar, porque afecta a los compromisarios de que pueden asistir al Congreso, etcétera, etcétera. Pero yo estoy convencido que el buen sentido del presidente de Alianza Popular pues va a arreglar la situación y se celebrará un congreso con toda normalidad y con todas las bendiciones de todos los militantes de Alianza Popular, con plena garantía de transparencia y de democracia interna, como han sido siempre los congresos de Alianza Popular. Señor Ramón Pi le decía que plantea usted tres diferencias con la política del partido del gobierno. Sabe usted que el partido del gobierno, de lo que les acusa precisamente es de la carencia de esa política, de una alternativa política que pueda entusiasmar a los ciudadanos de este país y que conforme por tanto una estructura seria de alternancia. En reiteradas ocasiones, tanto el propio presidente del gobierno como altos dirigentes del Partido Socialista han aludido a esa necesidad, a la necesidad de una estructura seria en la derecha que permita una alternancia en el poder o en cualquier caso una estructura sólida. Parece que usted daba la razón en sus diferentes comparecencias ante la opinión pública o en declaraciones a medios de comunicación a esa opinión. Y digo que parece en tanto que usted lo que le plantea a sus militantes y propicia como debate en el partido es que se salga a la sociedad, que se lleve adelante un proyecto político que permita entusiasmar a la gente y que les vote, en definitiva. Parece, por otra parte, que las luchas, decía antropofagia antes Ramón Pi, yo diría casi cainitas, que a veces se han podido plantear en su partido, por más que después se han solucionado y parece que ustedes están todos unidos en un proyecto político común. ¿No cree que de alguna manera lo que evidencian ante la sociedad es la dificultad precisamente de ponerse de acuerdo para propiciar un proyecto común? Pues no, con toda franqueza, y le voy a decir por qué. Porque yo no he escuchado todavía a ningún militante de Alianza Popular decir a otro militante lo que en esta casa de televisión le dijo don Nicolás Redondo a don Carlos Olchaga, y son militantes del mismo partido político. Yo no he escuchado a nadie decirle estás en otra trinchera, nunca, jamás. Se podrán cometer muchas equivocaciones, errores, pero yo no he escuchado nunca semejante cosa. Ahora, es absolutamente cierto que hay que plantearse unas cuestiones básicas. Yo vuelvo a lo que antes decía. ¿Qué es un partido? ¿Un fin o un instrumento? Un instrumento. ¿Para qué? Para llevar a la práctica un proyecto político. Y ese proyecto político, para salir adelante, ¿qué necesita? Pues necesita estar bien definido en torno a unas ideas básicas, necesita una estrategia que lo lleve adelante y necesita una organización que lo sustente. Sobre eso cabe perfectamente todo debate y sobre eso debe caber toda la discrepancia que sea necesaria. Pero sobre esos puntos, no sobre otros. Sí. Perdone, un partido dice que es un instrumento y no un fin en sí mismo. Y a veces yo me pregunto si la ley de financiación de partidos políticos no está colaborando a lo contrario, ¿no? Pues yo también me lo pregunto y la verdad es que llego a la conclusión que probablemente está llevando a lo contrario. En un país como el nuestro, con listas cerradas y bloqueadas, en un país con un enorme control de los aparatos de los partidos sobre la vida interna de los partidos, incluso sobre la vida parlamentaria, pues evidentemente la ley de financiación de los partidos políticos lo que hace es justamente incentivar esa política. Antes se mencionaba una frase que yo había pronunciado, que hay que renunciar al poder. Yo decía, hay que renunciar al poder en favor de la sociedad. Y yo creo que efectivamente en España se está produciendo una dinámica en la cual algunas instituciones o algunos grupos políticos, pues evidentemente se están encerrando demasiado en sí mismos y tienden a vivir al margen de la sociedad. Y eso